Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, llamados cristianos, ¿por qué? ¿Por qué discípulo? El discípulo de Jesucristo es el cristiano, es otro Cristo, el que sigue al Maestro. Por lo tanto, así lo confirma Hechos 11:26, donde dice que por primera vez a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. Es el nombre correcto entonces, y desde ahí, y después San Ignacio de Antioquía le agregaría el apellido a estos discípulos, cristianos católicos. Católico universal, que viene a significar precisamente esa universalidad a la que Dios nuestro Señor, al fundar su iglesia, nos invita a participar. Todos llamados a participar de la salvación, pero perteneciendo a la iglesia única que nuestro Señor Jesucristo ha fundado. San Ignacio de Antioquía, entonces, a él le debemos pues este apellido, cristianos de nombre, católicos de apellido. Un cristiano, por lo tanto, es el que sigue a Jesucristo, pero que también es fiel a la iglesia de Jesucristo. No se puede, por lo tanto, ser cristiano si no se está dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se puede entonces presumir o hacer creer a otros que eres cristiano, porque desgraciadamente hay quienes dicen, o llegan a tu casa y tocan y te dicen, te traigo la palabra de Dios, mira, soy cristiano, discípulo de Jesucristo. Y si la persona no está suficientemente preparada, conocedora de la palabra de Dios, pues puede ser presa fácil para los protestantes que te van engañando y te van a decir, hermano, te traigo la palabra de Dios, la escritura, te traigo un curso, te voy a dar un tema, acepta la palabra de Dios. Pero si no pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues hay que dudar de esa enseñanza fidedigna, esa enseñanza fiel. San Pablo también nos recuerda en Efesios 4:4. Dice que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a una sola vocación, a vivir en su iglesia, a vivir en la unidad. O después dirá en el versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Hemos sido llamados para eso, para vivir en esa unidad, esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También 1 Timoteo 3:15 nos recuerda la importancia de pertenecer a su iglesia, porque él dice, la iglesia, base, fundamento de la verdad. Ojo, la iglesia, base y fundamento de la verdad. No dijo la Biblia, dijo la iglesia. Por lo tanto, ¿verdad? Cuidado con los usurpadores que se llevan la Biblia y dicen, mi iglesia se llama X. Falso. Si no se pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no se puede predicar auténticamente la palabra de Dios. Por eso entonces San Pablo dice, la iglesia, base y fundamento de la verdad. Sencillo. ¿Por qué? ¿Quién hizo la Biblia? O como decimos, ¿quién parió la Biblia? La iglesia. Por lo tanto, se necesita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para interpretar auténticamente la palabra de Dios. Hubiera dicho, la Biblia es la base y fundamento de la verdad, pero no, está diciendo la iglesia, base y fundamento de la verdad. Por eso entonces, hermanos, estamos llamados a permanecer, a ser fieles a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos que un cristiano es el que permanece fiel a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se puede entonces decir, yo pertenezco a la iglesia, pero no a la iglesia católica. Pues entonces, ¿qué iglesia es? ¿Será la iglesia del vecino, la iglesia del compadre? Pero ya no es entonces la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. En los primeros siglos también reconocemos por la misma historia, no únicamente la historia secular, sino también la historia de la iglesia, que en los primeros 3 siglos hubo persecuciones.
Hay quienes se atreven a decir, es que la iglesia se acabó, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles se murieron y por lo tanto se acabó la iglesia. Otros dicen, bueno, es que hubo persecuciones y persiguieron a los cristianos, los mataban, los llevaban a muerte, a los leones y por lo tanto al sacrificio, y la iglesia de Jesucristo se acabó. Por eso entonces nosotros hemos inaugurado esta iglesia de Jesucristo. Mentira. Sería como decir que nuestro Señor Jesucristo fue mentiroso cuando Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o cuando le dijo a Simón Pedro, los poderes del infierno y de la muerte no podrán vencer a mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo continúa a través de la historia. ¿Qué fue entonces lo que pasó en el año 313? Porque tenemos que reconocer ese dato también. Constantino, ¿verdad? Que aunque no era católico, no era creyente, no era bautizado, pero su mamá Helena, sí era cristiana católica. Él llega, ¿verdad?, en el año 313, ¿y qué fue lo que dijo? Mediante un decreto de Milán, año 313, proclamando él, bueno, y ahora soy el nuevo emperador aquí de Roma, pero yo no perseguiré a los cristianos. Por mi parte, los cristianos católicos pueden celebrar su culto, les damos libertad, ya no tienen que andarse escondiendo en las catacumbas para celebrar los sacramentos, bautismo, casorios, etc. Dio libertad de culto. Eso fue lo que pasó. Por lo tanto, es un error decir que Constantino fundó la Iglesia Católica, ¿no? Porque él únicamente dio libertad del culto a nuestra Santa Iglesia Católica. Y así entonces, caminando a través de los siglos, nuestra iglesia sigue adelante. Hay unas preguntas que es bueno hacer también a los protestantes. A veces decimos hermanos separados, pero el nombre correcto es protestante. ¿Por qué? Porque un protestante critica la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, critica lo más sagrado que tenemos en nuestra iglesia. Ese no puede ser un cristiano. Un cristiano, como decíamos hace un momento, es el que es fiel a su iglesia, el que respeta a su iglesia, el que sabe y es consciente de que nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Por lo tanto, podemos preguntar a los protestantes, a ver, mencióname uno de tus pastores de aquellos tiempos, o dónde estaban ustedes como iglesia en los primeros 3 siglos, donde dice que martirizaron a un testigo de Jehová. No. O donde dice la historia que martirizaron a un adventista, a un pentecostal, a un mormón. No. ¿Por qué? Porque sencillamente no existían. Ahí la historia únicamente, cuando habla de persecuciones en la iglesia católica, son cristianos católicos. También podemos preguntar a protestantes, ¿qué huella han dejado en la historia? ¿Cuál es la huella histórica? Mencióname el nombre de uno de tus pastores, o en uno de los lugares donde estuvo tu iglesia. No existe. Dime qué aporte dejó tu iglesia en aquellos primeros 3 siglos. Por ejemplo, ¿qué aporte dejó en la arquitectura, en la poesía, en la música? ¿Algún libro que hayan dejado? No se va a encontrar sencillamente. ¿Por qué? Porque no existían. Podemos nosotros fijarnos que Ambrosio de Milán, por ejemplo, ¿quién fue Ambrosio de Milán? Un obispo cristiano, católico. ¿Qué aportó a la historia y a la humanidad y a la iglesia? Bueno, ejemplo, el comentario a San Lucas. ¿Qué dejó San Juan Crisóstomo, verdad? Ya en el siglo más adelante, ¿qué dejó? Bueno, dejó algunos comentarios, entre ellos el comentario al Evangelio de San Mateo. Menciónenme algún testigo de Jehová o un mormón, ¿qué aportó? ¿Qué libro dejó? No hay. En la música, ¿qué aporte dieron? O dieron alguna secta, algunos protestantes, ¿qué aporte dejaron? Musicalmente hablando, ¿quién hizo el canto gregoriano? Sencillamente
los cristianos católicos crearon el canto gregoriano. No fue un testigo de Jehová, un mormón, un adventista. No, no existían. Cuando tú pasas a la historia, ves que no hay huella histórica de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque son sectas. ¿Qué huella dejaron en la arquitectura? Bueno, pues está el arte gótico o el arte isabelino gótico. Ahí está el arte, la huella histórica que va dejando la Iglesia Católica a través de la historia. ¿Cuándo aparecen entonces las sectas o estos grupos pseudo-religiosos? A partir de 1517. Y esto no porque yo te lo diga, sino porque la misma historia te dice, Martín Lutero inició el protestantismo, y de ahí viene la desbandada. Ahora ya a cualquiera se le ocurre tomar la Biblia y decir, yo soy predicador y soy pastor y voy a fundar mi iglesia. Ahora a cualquier, por ahí se le ocurre, ¿verdad? Y ya funda una iglesia diferente. Pero no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 1517 empieza el protestantismo con Martín Lutero. Y ya de ahí Zwinglio, Calvino, Enrique VIII, etc. Pero ya de ahí viene entonces ya la división y la desbandada. Ya hasta que oficialmente Martín Lutero pues quedó excomulgado por parte de la iglesia, 1521. Buscas tú en la historia también Iglesia Católica. Pues te va a remitir a los primeros siglos. ¿Quién es el fundador? Jesucristo. Buscas en una enciclopedia Testigos de Jehová. ¿Cuándo empezaron? Pues Charles Taze Russell. Buscas mormones, la historia de los mormones. Pues Smith los inició. ¿Ves? No tienen ningún vínculo con la historia original de la Iglesia Católica. Algo lógico, o hasta podemos decir, ¿cuál es el problema actual? ¿A cuál iglesia se ataca más? ¿A cuál iglesia se persigue más? A la Iglesia Católica. Como una prueba lógica, sin conocer mucho de Biblia. A nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué lo criticaban? Que era un dragón, comelón, que era un borracho, que expulsaba a los demonios con el poder de Belzebú. Sin conocer mucho de Biblia, eso lo sabemos. Que era un hijo de prostitución. ¿Y a quién se le critica más en estos tiempos? A la Iglesia Católica. Igual como perseguían a Jesucristo, el fundador de su iglesia, en esos tiempos la iglesia más perseguida, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia que Él dejó. Por lo tanto, las fuerzas malignas van contra la Iglesia Católica. Yo no he visto que digan que están atacando a los testigos de Jehová, a los mormones, o los adventistas, o los bautistas. No, más bien todos ellos, ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Es mucha coincidencia o qué está pasando? Pero tenemos que darnos cuenta y reflexionar que Jesucristo, al dejar su iglesia católica, su iglesia que Él fundó, iba a estar hasta el fin de los tiempos. Eso sí, perseguida, eso sí, criticada, pero jamás vencida. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, en su iglesia no falla. Entre seres humanos podemos fallar ciertamente, pero nuestro Señor Jesucristo en su iglesia está presente y no va a fallarnos. Y entonces la Iglesia Católica es el medio eficaz de salvación para todos nosotros.